Muy buenos días, doctora Paula Andrea Moya Pedreros. El día de hoy vengo a exponer mi planeación educativa del diseño y currículo en el proceso de aprendizaje. Mi nombre es Alfonso Mariño Guarín, soy de Colombia, coterráneos con su merced, y voy a la definición del problema, que fue la primera actividad donde hay un cuadro de necesidades, ¿cierto? Que su merced nos dio las indicaciones respectivas para poder completar. Entonces, en la definición del problema consiste en la igualdad de condiciones para mantener los procesos educativos en los estudiantes de sectores rurales del municipio de Cucaita en el departamento de Boyacá, Colombia. Esta dificultad nació a partir, dificultad y necesidad, nació a partir del año pasado, en mi práctica, en mi labor docente, donde efectivamente pudimos comprobar que los estudiantes de zonas rurales del departamento de Boyacá y en específico del municipio de Cucaita sufrían condiciones deplorables de estudio donde pues efectivamente su merced conociendo el territorio colombiano se evidencia que no tienen conectividad ni las condiciones necesarias para, para ejecutar el proceso educativo. A partir de esto se hizo una descripción del problema, el cual ya estaba dentro de lo anterior relatando. Dentro de la descripción del problema además se habla de los aspectos económicos de los padres de familia de estos estudiantes, donde la mayoría de estudiantes el año pasado desertaron del estamento educativo y se pusieron a trabajar con sus padres para pues, tener mayores ingresos en el hogar. Esto debido a que los padres de familia pues, en su concepción pensaron que no era beneficioso estar estudiando virtualmente, además que los estudiantes se estaban atrasando, por tal motivo procedieron a retirar a los estudiantes. La deserción escolar en el municipio de Cucaita fue terriblemente grande. Estamos hablando de cerca de un 20% de estudiantes que desertaron durante el año escolar. No solo de, de parte formal, digamos, retirar los papeles, sino académicamente los estudiantes no estaban conectados al proceso educativo. Por tal motivo, este diseño curricular va enfocado a que todos los estudiantes que están que pertenecen a la institución educativa San Felipe de Cucaita, siendo la única institución de Cucaita, pues se integren y puedan llevar a cabo su proceso de educación. Dentro del cuadro de necesidades teníamos algunas necesidades educativas, necesidades pedagógicas, necesidades curriculares y necesidades didácticas. Dentro de las necesidades educativas, la resaltar, la que pues, se dio a corregir es garantizar que el 100% de los estudiantes puedan recibir una orientación docente. Debido a que los estudiantes tenían diferentes situaciones, pues los estudiantes de zonas urbanas se podían conectar a clases virtuales, podían manejar correos, WhatsApp, plataforma del colegio, entonces a ellos sí no se les presentó ningún problema. Mientras que los estudiantes de zonas rurales presentaban las dificultades que, primero, no podían ni recibir ni entregar las guías con facilidad debido a la lejanía de las casas. Por tal motivo, pues no podían asistir al colegio debido a la cuarentena, a todo lo que pasó durante pandemia. Segundo, la conexión en estas zonas es bastante deficiente, entonces por ese motivo manejar archivos pesados en WhatsApp o en correo o como la plataforma de colegio era casi imposible. Y tercero, las condiciones económicas de los estudiantes no permitían que estos estudiantes llevaran a cabo el proceso que nosotros estamos hablando. Entonces, por tal motivo, estamos Por tal motivo, estamos trabajando en garantizar que el 100% de los estudiantes como una necesidad educativa. Una necesidad pedagógica es la más importante a resaltar. Analizar cuál es el medio de aprendizaje para los estudiantes en época de pandemia. Necesitamos implementar un medio donde todos los estudiantes puedan adquirir los conocimientos, adquirir una orientación docente, mirar cuál es ese medio que nos permite que el mensaje llegue del docente al estudiante con mayor facilidad
para que ningún estudiante se sienta excluido ni presente deserción en la institución educativa. Por último, en las necesidades curriculares tenemos el diseñar formatos de integración por áreas para evitar. Este es un proceso que se ha venido cambiando a partir de las dificultades que se han presentado. El año pasado, pues a medida de tantas guías, tantas asignaturas, pues los estudiantes se estaban estresando, no estaban entregando o estaban fallando en muchas de las guías. Entonces, ¿qué hicimos? Una transversalidad de materias. Entonces, por ejemplo, en el área de matemáticas, que es la que yo oriento, estaba física, estaba tecnología y estaba química. Entonces, esas áreas las integramos en una sola, construimos una sola guía que tenía una extensión máximo de 5 hojas, donde se enfocaba en un tema central y a partir del tema central se ejecutaban las competencias, los propósitos, los logros y se ejecutaba una temática, ¿cierto? Donde la intención es que todas las materias, todas las asignaturas desarrollaran los conceptos que tenían previstos para ese periodo. Estas guías se entregaban cada 15 o cada 20 días, entonces por ese motivo fue que lo hicimos y ahí vimos que la acogida de las zonas rurales fue mucho mejor porque al ver más poco trabajo, pues los estudiantes que desarrollan motivación y tienen la facilidad de no estar todo el día en internet, todo el día buscando, todo el día conectados, porque por ese motivo era que pues las condiciones económicas de los padres de familia no daban abasto. Y por último, las necesidades didácticas que en una época de pandemia que apuntaban a estructurar una guía, ¿cierto? A estructurar una guía de forma lúdica donde se pudiera transversalizar las diferentes temáticas de las materias. En la segunda actividad tenemos el CABAS, donde hablábamos del diseño curricular. Entonces, para el diseño curricular hablábamos de los propósitos, objetivos de formación, para el contexto, la población, la difusión, el producto final. Y por aquí abajito tenemos las normas, las tareas, actividades, las herramientas, los métodos de evaluación y los recursos. Para los propósitos, pues ya los he venido diciendo poco a poco que es igualar las condiciones básicas para que todos los estudiantes del municipio de Cucaita logren estudiar en época de pandemia, brindando herramientas digitales, bueno, etcétera. En el contexto, entonces, estamos hablando del municipio de Cucaita, donde habla de dos sectores, el sector rural y el sector urbano, y donde trabaja que todos los estudiantes deben estar incluidos presentando sus actividades y en interacción con el docente. La población, entonces la población va dirigida específicamente al bachillerato, porque estamos hablando de la zona central, debido a que las sedes tienen una manera diferente de trabajar y durante pandemia trabajaron en algunas sedes de forma, la docente fue a visitar a algunos estudiantes, entonces porque eran muy poquitos estudiantes, entonces se trabajó de diferente manera y no se presentaron ni deserción ni pérdida de año, como si se presentó en el bachillerato. Entonces por eso hablamos de una población de 305 estudiantes entre 10 y 18 años, donde un porcentaje rural es más o menos el 45% de los estudiantes viven en zonas rurales. Por ese motivo es la preocupación de que los estudiantes se incluyan en el proceso educativo, porque estamos hablando casi de la mitad de la población estudiantil en total. Difusión, entonces lo vamos a trabajar mediante medios virtuales. Vamos a planear reuniones con docentes, con directivas, con padres de familia y con estudiantes, donde se va a socializar las diferentes técnicas y métodos que salieron a partir de este diseño para mejorar el proceso educativo. El producto final, pues se pretende que todos los estudiantes primero estén incluidos en el proceso educativo y además que todos los entes que están referentes a este proceso, pues se sientan conformes referente al año escolar, no como lo ocurrido el año pasado, que pues se presentaron muchísimas dificultades respecto a esto. Las normas o estándares, ya sabemos cuáles hablan de las igualdades, del derecho a la educación, porque es un derecho fundamental, y que pues que en época de pandemia no se ha podido garantizar a todos los estudiantes, y es lo que pretende el colegio implementar con este diseño. De las tareas o actividades ya sabemos que tenemos que hacer, la pregunta es qué tenemos que hacer para alcanzar el producto final. Entonces tenemos que comprometernos a todo lo que aplica el diseño curricular, que todos los estudiantes logren cumplir sus objetivos educativos. Las herramientas que vamos a disponer, plataformas, Meet, Classroom, WhatsApp, Facebook, Webinar, todo lo que se nos pueda facilitar para que los estudiantes logren esos propósitos, lo vamos a hacer. Los métodos de evaluación, estos métodos de evaluación se irán implementando cada 15 días
a partir de las guías entregadas por los estudiantes y vamos a hacerle seguimiento a aquellos estudiantes que no presentaron, porque sucede que hay casos que no es por falta de garantías, sino es por falta de voluntad. Entonces eso lo vamos a analizar. Es un método de evaluación que se va a ir desarrollando sistemáticamente. Entonces es muy fácil corregir aquellas cosas que por ahí están sueltas. Y los recursos pues son las capacidades humanas y económicas de la institución para gestionar, para conseguir, los docentes para poder orientar y los estudiantes para poder estudiar. Como tercera actividad tenemos una matriz de planeación educativa, donde la matriz de planeación educativa nos habló de un diagnóstico, ¿cierto? Que lo hablamos ahorita, que fue la repentina llegada de la pandemia, donde los sectores de todo el país, sector educativo, sector salud, sector agro, estaban completamente mal preparados para una circunstancia de esta, ¿cierto? Y no solo en este país, sino a nivel mundial. Pero entonces, enfocados en el sistema educativo, donde ha presentado precarias condiciones en épocas normales, pues ahora en época de pandemia, pues las condiciones se han vuelto completamente precarias. Entonces, por ese motivo es el diagnóstico de esto. Además que el diagnóstico se saca del año pasado a partir de todo lo vivido. El problema a atender, pues la virtualidad educativa que se ha vuelto una educación exclusiva para aquellas poblaciones que solo tienen las condiciones necesarias, y aquellas que no, pues efectivamente se están excluyendo de la educación y estamos incumpliendo el derecho fundamental de la educación. Vamos con un tipo de diseño curricular por competencias, donde todos los implicados en el proceso educativo tienen que completar y desarrollar las competencias básicas para cada uno de los años. Definimos unas etapas de implementación que fueron corregidas gracias a la docente Paula, a la doctora Paula Andrea, donde la primera es definir las etapas de aprendizaje, la segunda gestionar las condiciones necesarias, la tercera informar a la comunidad educativa, cuarta recibir sugerencias, quinta plasmar de forma estructurada el plan de ejecución, sexta la capacitación docente, muy importante porque hay docentes que efectivamente no sabemos, porque me incluyo, manejar completamente las plataformas y bueno, aplicaciones de conexión para los estudiantes, entonces no sabemos cuál se nos facilita más, cuál no, entonces eso también incluye, e informar los resultados constantes de evaluación. Y además de eso tenemos unas estrategias de seguimiento al diseño, entonces las reuniones docentes al finalizar cada periodo, la reunión con comunidad educativa para manifestar la entrega de las guías como ha sido, la reunión de directivos y docentes para formular un documento de resolución a esas problemáticas. Entonces esta evaluación, como se pueden dar cuenta, es una evaluación muy secuencial, muy sistemática, donde se va a hacer seguidita para efectivamente arreglar todo aquello que se nos esté presentando. Por último tenemos una secuencia didáctica donde hay unas competencias a desarrollar, exactamente 3 competencias. Dentro de esa está el desarrollo del proceso educativo de forma adecuada con las actividades solicitadas. Entonces eso es lo que se quiere desarrollar. Para eso 3 estándares, uno de saberes, o las habilidades y las actitudes. Entonces aprende de forma significativa los conceptos trabajados en época de pandemia. Como habilidad aplica todos los conceptos aprendidos, y como actitud se mantiene motivado por tener las condiciones necesarias para estudiar. Hay un microdiseño curricular donde están las actividades, los recursos, el tiempo y la evaluación, y por último está el producto de aprendizaje. Tenemos aquí las 3 competencias para desarrollar. En esto consiste mi planilla, mi planeación y diseño y currículo del proceso de aprendizaje. Espero las sugerencias y nada, muchísimas gracias doctora Paula por este curso. Hasta luego y buen día.